A veces el amor humano no alcanza, pero el amor de Dios sí. Juliana vivió 3 años de un matrimonio que parecía un infierno, hasta que llegó el Señor y llenó su corazón de un amor capaz de cubrir multitud de errores. Cuando ese amor entró, lo que estaba roto se volvió un matrimonio del cielo. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres a la Mesa del podcast. Estoy muy contenta el día de hoy, realmente a mí me encanta hacer estos videos y la Navidad ya llegó a nuestra mesa. Estamos un poquito adelantados, pero es Navidad. El día de hoy tengo una mujer muy especial. No quiero hacer una introducción muy larga porque no quiero adelantar el tema. Sin embargo, no sé si les pasa que hay mujeres que ustedes admiran por en lo que trabajan o por la forma de hablar, pero hay mujeres que su testimonio, Dios mío, a uno lo deja sin palabras. Ella es Juli. Juli, bienvenida. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias, muy feliz de estar acá. Ay, no, a ti las gracias por venir, por confiar en este proyecto. Ahorita que estábamos hablando nos tocó pausar porque, qué historia, Juli. Dios mío, bueno, cuéntanos, Así es. empecemos desde el principio, ¿de dónde eres? Yo soy de acá, de Manizales. Ok, bueno, naciste en Manizales, eh, ¿cómo empezó tu caminar con el Señor? Hmm, A ver, mi caminar con el Señor empezó por medio de una aflicción. Él siempre nos lleva a través de estas aflicciones. Él siempre permite que nosotros toquemos fondo para reconocer que lo necesitamos y que sin Él no podemos. Entonces, bueno, yo llevo 12 años casada con mi esposo Alejandro. Él duró en el mundo de las drogas más de 15 años. Nosotros prácticamente estamos desde los 15, 16 años juntos. Llevamos toda una vida juntos. Eh, yo viví de principio a fin esta etapa de las drogas. Nosotros, nosotros empezamos un noviazgo del mundo eh, cuando teníamos 15, 16 años, un noviazgo donde terminábamos, volvíamos, así no la pasamos por mucho tiempo. Yo, digamos que desde que lo conocí, yo sabía que a él le gustaba la marihuana, yo sabía que a él le gustaba esto, pero aún así, como yo no conocía de Dios y yo también era del mundo, pues yo no le veía problema. Entonces, digamos que yo le aceptaba eso, sin darme cuenta que cada vez esto le iba cogiendo más ventaja a él, más y más y más y más. Yo no, la verdad no sabía de esto, ¿cierto? Que cada vez él iba tocando más y más fondo. Resulta que, bueno, entre tantas eh, veces que volvimos y terminamos, una vez él llegó y me dijo, yo necesito que nosotros volvamos porque definitivamente tú eres la mujer de mi vida. Yo puedo estar con otras mujeres, pero yo a nadie he podido amar como a ti. Nunca he podido olvidarte. Yo necesito que tengamos un hijo. ¿Y ya estaban casados o todavía no se habían casado? Nosotros Okay. estábamos de novios todavía. Eso fue como en un diciembre que él, digamos, había pasado un susto con una mujer con la que él había estado y pensó que ella estaba en embarazo. Y él en ese momento dijo, si esta mujer llega a estar en embarazo, yo creo que yo me mato. Dios mío. Él dijo, porque él no quería a esta mujer. Claro. O sea, no era lo que él O sea quería que en para esos su vida. ires y venires ustedes, él estaba con otras mujeres. Y tú También, también, ok, listo. yo ¿Y tú también. te diste cuenta de eso? Ok. Cuando él llegó, digamos, él me llamó y me dijo, necesito que nos veamos. Claro, a mí se me puso este corazón a mil porque yo todavía lo amaba. Entonces, bueno, nos vimos, él me dijo, necesito que tengamos un hijo, que volvamos. Y yo en ese momento también había terminado con otro novio Ok. que tenía.
Entonces, listo, yo le dije, bueno, volvamos y entonces planeamos tener un hijo. Y así fue, yo dejé de planificar ¿Cuántos y años tenías? yo ¿Cuántos años tenía, tenían los dos? yo tenía 22 años. Ok. Entonces, bueno, dejé de planificar y eso fue de una que en ¿Pero embarazo. ya vivían juntos o Nada, eso? nosotros vivíamos en la casa Sí, de los papás. ok. Y entonces, listo, a los 3 meses prácticamente yo quedé en Qué embarazo de bueno. Ivana, que es nuestra hija mayor, eh, quedé en embarazo y yo pensaba que con el embarazo él iba a dejar la marihuana, de pronto que un hijo lo iba a hacer cambiar y no, Gran error. definitivamente no fue así. Tuvimos a Ivana, muy felices, los dos, las familias, todo, pero cada vez él estaba peor metido en ese mundo. A los 7 meses de Ivana, de haber nacido, él me dice, necesito que nos vayamos a vivir juntos. Y yo le dije, ah, bueno, si usted me va a sacar de mi casa, me va a sacar casada, Pero juntos solos. solos, Ok. exacto. Yo le dije, casémonos, porque yo así no me voy a salir de mi casa. Y me dijo, ah, bueno, entonces casémonos. Así, Sí. la cosa más sencilla. Eh, Nos casamos como a los 2, 3 meses y nos fuimos a vivir ya juntos, todo. Y ahí comenzó un verdadero infierno. Yo le llamo a esos 3 primeros años de matrimonio, un infierno lo que yo viví con él. Porque cuando ya nos vamos juntos a vivir, casados, todo, supuestamente bien, ¿cierto? Eh, Él de un momento a otro empieza a dejarme sola con la niña, a pasar días por fuera de la casa, él no amanecía en la casa, él podía pasar semanas sin ir a la casa. ¿Tú sabías él en qué estaba metido o cuando él se desaparecía, tú qué pensabas? Como yo sabía que a él le gustaba, pues el vicio, ¿cierto? Las drogas, la marihuana. Y que también le gustaba tomar mucho y amanecerse. Entonces yo pensaba que él solamente hacía esto, ¿cierto? Se amanecía con los amigos del trabajo, se ponían a fumar, bueno, y ya, y por eso le daban todos los tantos días por fuera de la casa. Entonces yo me imaginaba que cuando él se perdía estas semanas, todos esos días, era porque él salía de trabajar con los amigos, se enfiestaba y ya, y seguía la fiesta una semana. Entonces así pasó por ahí un año, nosotros ahí, con eso, con problemas, en esa actitud, todo, hasta que yo dije, no, yo no me casé para esto. ¿Qué decían tus papás? Mis papás a él no lo querían, No. mis papás a él no lo Horrible. querían y ellos antes de casarnos no estaban de acuerdo en que yo me casara con él. Ellos me decían, piénselo bien, usted se va a meter con un hombre que no le va a dar una buena vida. Bueno, me hablaron mucho, no solamente ellos, varias personas de mi familia, pero como yo estaba tan enamorada, entonces yo no hice caso. Y, y bueno, entonces ya llegó un momento en que yo dije, no, yo no más, me aguanto más. Y una vez él llevaba como 3 días, 4 días por fuera de la casa, y cuando llegó, yo ya le tenía toda la ropa empacada, se la tenía ahí en la sala. Y él, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Ya no me aguanto más esta vida. Ya se las Ya. llevaste fuera, eso pasó. Yo le dije, no, no más, Alejo, necesito que se vaya de la casa. Yo ya no quiero vivir con usted. Quiero preguntarte una cosa, Alejo, ¿en qué condiciones llegaba a la casa y cómo lo veía tu hija? Uy, yo creo que eso fue uno de los momentos que más me marcaron a mí, porque él llegaba drogado o llegaba tomado o amanecido. Eh, pero cuando él llegaba, Ivana salía corriendo a abrazarlo, a saludarlo, a jugar con él, y él lo único que hacía era quítamela, Claro. que no quiero,
no quiero estar con ella, no quiero jugar con ella, eh, quiero hacer mis cosas. Entonces la verdad, yo veía esas escenas y yo lloraba. Yo decía, no, no puede ser. No, y además porque fue un hijo que él te pidió. O sea, ni Pues, siquiera fue que exacto. tú... Eso, o sea, los dos lo planeamos. Yo decía, no, esto no se lo merece mi hija. Yo, ¿por qué? Ahí venían muchas preguntas a mi cabeza. ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué tuve una hija con él? Bueno, entonces resulta que él sí cogió su ropa y se fue. Y duramos como 3 meses separados, porque yo no me aguanté. ¿Y tú trabajabas o qué? Yo trabajaba. Yo siempre he trabajado, desde los 18 años trabajo. Y en ese tiempo, claro, yo trabajaba, le dejaba mi niña a mi mamá y ya, digamos que yo era la que sostenía la casa. Entonces, duramos 3 meses, pero la verdad en esos 3 meses yo no dejé nunca de amar a Alejo, o sea, es que yo siempre lo amé. Y a pesar de cosas tan difíciles que estaba viviendo con él en ese momento, yo lo extrañaba y yo quería tenerlo en la casa. Entonces lo busqué, lo llamé, nos pusimos de acuerdo, nos vimos y volvimos. Eh, pero otra vez. O sea, duramos bien por ahí unos 2 mesecitos, pero después de esos 2 meses, otra vez lo empecé a ver peor y ya, o sea, ya cada vez era peor y ya no se me perdía 2, 3 días, sino que él dignamente podía pasar 15 días por fuera de la casa. Yo cada vez lo veía peor, más consumido en ese mundo, hasta que un día él llevaba como una semana sin ir a la casa y un día llegó muy drogado y eran como las 6 de la mañana. Entonces él llegó y se acostó y dejó el celular ahí en el nochero. Y ese celular, yo me estaba arreglando para irme a trabajar. Y yo miraba ese celular y ese celular como que me hacía, míreme, míreme. No, pues Y yo con esa tentación ahí, yo dije, yo sé que si yo cojo ese celular, yo me voy a dar cuenta de todo lo que está haciendo él. en ese momento pues ya él se perdía, tú ya sabías que consumía algo más que marihuana y todo, pero el que te decía que por qué No, perdía tantos días. no, que porque él se enfiestaba con los amigos. Yo le decía, pero a Qué usted no dolor. le importa La la familia. familia, o sea, nuestra hija, yo, a usted no le importa este hogar. No, no, es que mis amigos me llamaron, amor, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Ya, Qué duro. Sí. y todo se solucionaba así, perdón, y no lo vuelvo a hacer, pero a los días, y yo, pues como tratando de llevar la fiesta en paz, o sea, yo decía, yo tengo que aguantar por mi hija, porque pues nosotros nos casamos y no nos casamos para separarnos Sí. o sea, al poquito tiempo, yo la verdad aguantaba, pero bueno, ya después de que volvimos de esa primer separación, ya las cosas cada vez estaban peor. Él se había vuelto muy grosero ya conmigo. em, y ese día que él llegó, que dejó el celular ahí, yo dije, no, yo voy a mirar ese celular. Y yo esperé que se durmiera. Y cogí el celular y me fui para la cocina. Y empecé a mirarle el WhatsApp, empecé a mirarle todo. Uy, yo me acuerdo que yo era mirando el celular y a mí me salían las lágrimas. Yo lloraba ahí en silencio, porque hoy él no se podía dar cuenta de que yo le estaba mirando ese celular. Entonces, ahí me di cuenta de que yo estaba casada con un monstruo, de que estaba casada con un expendedor de vicio acá en Manizales. No solamente acá en Manizales, él pertenecía a una red de microtráfico de todo el eje cafetero. Entonces yo empecé a mirar todo el WhatsApp, los grupos, todo claro. Empecé a ver como el grupo de esa organización donde mandaban fotos
de una cantidad de droga, le tomaban fotos y ellos se tomaban fotos con esa droga. O sea, yo decía, ¿qué es esto, señor? Pero también me di cuenta de que él, por ejemplo, el día anterior había estado con un amigo y con otras dos mujeres en un apartamento. O sea, muchas cosas. Yo me di cuenta de muchas cosas. Y ahí también me di cuenta de que, obvio, no era solo marihuana como, como yo pensaba. Porque a mí todo el mundo me decía, él no consume solo eso, abra los ojos. Pero yo estaba como ciega y yo, no. Y ahí me di cuenta de que Alejo estaba completamente llevado. Él consumía, él era adicto a la cocaína pura, al tusi. En ese entonces el tusi había empezado a llegar acá a Manizales y él, digamos que fue una de las primeras personas acá en distribuir esa droga. Entonces, y como, digamos, yo nunca lo probé, pero digamos que sí tuve la oportunidad de olerla, ¿cierto? Y el olor de eso es una cosa, ¿cierto? Obvio, tiene que ser así, Sí. espectacular. Entonces, ese mismo olor era lo que hacía que la gente, que él, que todo el mundo que lo consume, estuviera cada día más enviciado a eso, por el olor que eso tiene. Entonces, en ese momento, yo dije, ya, acá se acabó mi matrimonio. Y lo que hago es ir a la pieza, a la pieza de nosotros, él estaba dormido, y yo llego y le pego una cachetada. No, Tan. total. Y él llega y No. se para y él como que, ¿Qué pasó? como que pasó y le dio risa y a mí me dio más rabia y yo le di otra cachetada. Cuando yo le di esa segunda cachetada, yo vi que literal se paró un demonio. O sea, él se transformó y yo le vi a los ojos. O sea, yo decía, Dios, ayúdame porque acaba de pasar algo. Ah, bueno, pero antes de yo ir a la pieza, yo como que ya presentía que eso iba a pasar. Entonces, ¿yo qué hice? Dejar todas las cosas como listas. Yo tenía una moto y yo la había dejado lista ahí afuera, cosa que cuando yo saliera, yo me fuera de una. La niña no estaba contigo. No, justo esa noche la habíamos dejado donde mi mamá. Entonces, digamos que ese momento fue muy duro porque hubo agresiones físicas por parte de los dos. Yo tenía mucho dolor y yo lo único que hacía era aruñarle la cara, pero yo lo dejé vuelto nada. Yo me acuerdo que a él le corría la sangre en la cara, en el cuello, en el pecho. Yo lo volví nada, pero era como el dolor de todo lo que yo me había dado cuenta. Y él también me agredió físicamente. Eh, digamos que esto es muy fuerte, porque eh, un golpe que me dio acá en la cara me dejó incapacitada como 15 días para yo poder hablar normal, para comer, porque yo no podía mover muy bien la boca. Entonces ese día, cuando estábamos en medio de esa discusión y de esa pelea, y yo le gritaba, usted es un drogadicto, usted es lo peor que le pudo haber pasado a mi vida, a mi niña, yo no lo quiero volver a ver nunca más. Bueno, yo le decía palabras muy, muy horribles. Eh, y ese día, yo no sé cómo cogí fuerzas porque de verdad Alejo con lo que yo le había hecho, con la agresión física que yo le había causado, él quería también matarme, Claro. yo digo. Y hubo un momento en que él se me vino y yo le pedí a Dios, ayúdame para yo salir de esta pieza, porque él había cerrado la pieza y todo. Yo solo, sin conocer mucho de Dios, pero yo le pedí, ayúdame Señor, ayúdame a salir de esta pieza. Y yo sentí como que Él hubiera puesto fuerzas en mi cuerpo para yo poderlo empujar y salir corriendo. Y así fue. Yo salí corriendo, prendí la moto
yo ya tenía el bolso acá todo y arranqué para mi sitio de trabajo. Y cuando llegué al trabajo, yo en el andén, yo me quité el casco y yo empecé a llorar. O sea, yo empecé a llorar y yo decía, uy, señor, qué duro es esto. Y yo no me daba cuenta de que estaba sangrando acá. Yo estaba sangrando acá mucho, pero yo en medio de la adrenalina, yo no me había dado cuenta de esto y llegó una compañera y me dijo, Juli, ¿a usted qué le pasó? Y yo le dije, no, me caí en la moto, me caí en la moto, me caí en la moto. Y ella me decía, váyase para la clínica ya, Juli, está muy mal. Y yo me fui para la Pero clínica, tú no bueno, sentías dolor o de la no, misma. de la misma adrenalina Ujú. yo no sentía nada. Y, y yo me acuerdo que allá también me preguntaron, bueno, ¿qué le pasó? Y lo mismo, yo dije, me caí de la moto, porque yo sabía que si yo decía, no, es que mi esposo fue el que me causó esto, pues le iba a embalar y más problemas, y yo decía, no. Entonces, bueno, eh, estoy incapacitada esos 15 días mm, y no volví a la casa. Yo dije, no voy a volver allá a la casa, yo voy a esperar que él se vaya para poder volver. Y él buscaba estar en contacto contigo esos días, te Mm, llamaba, no, fue Él cero. no, él también cero. Entonces pasaron por ahí unos 20 días y él se fue de la casa, porque yo mandaba a un tío a revisar si él ya se había ido, bueno. Entonces él se fue de la casa, eh, digamos que ahí empezó una nueva vida para mí, yo ya me volví con Ivana para allá, yo decía, bueno, estamos acá las dos solas, Dios no nos va a dejar solitas, Él nos va a ayudar en todo esto. Y ya empecé pues como esa vida con Ivana. Mm, pero fue muy duro el momento en que yo llegué y ya no vi la ropa de Alejo, a pesar de todo lo que había pasado y cosas tan fuertes, eso me causó mucho dolor. Y el hecho de mi niña todas las noches decirme, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Quiero ver a mi papá. Es que no Uy, cargaban solamente con tu dolor, sino que tenías que cargar con otro. con otro, Entonces se vuelve más difícil la más carga difícil. todavía. Fue muy duro ese tiempo. ¿A quién le contaste que hubo una agresión de parte de los dos? A mi mamá. Ok. A mi mamá, yo le conté a mi mamá, obvio ella sufrió mucho también, ella sufrió demasiado. Mi suegra también sabía eh, y ella también sufría por su lado, su hijo Claro. y la nieta y nosotros. O sea, eso fue muy duro para ambas familias. Ah, bueno, Alejo mandaba a los hermanos para llevarse a Ivana, que él la quería ver, y yo nunca se la dejé ver, nunca. Eso fue por ahí, por 3 meses aproximadamente, donde hubo muchos problemas en ambas familias, porque él mandaba a, al tío, al hermano, a muchas personas, y yo les decía, no, yo no les voy a dejar, no les voy a dejar que se lleven a Johanna, es que él es un drogadicto y él me le puede hacer algo a ella y no voy a dejar muchos problemas, mucho, mucho. No, Y y él, siento también que dentro de, no sé, o sea, yo lo que hubiera pensado es que igual es su papá que venga y de la cara. Pues, o sea, tanto que había pasado entre ustedes dos y exacto. venga, por lo menos deme la cara y Mm, hablemos mm. algo. Por lo menos no volvamos, pero estemos en buenas condiciones si quieres ver a Exacto. mi hija. No, no, él nunca apareció. Él no se dejaba ver. Y eso pues que vivíamos en la misma cuadra. Ay, no. Ay, no. Ay, no, eso fue un martirio. Vivíamos en la misma cuadra y no. O sea, es increíble que por todo ese tiempo yo no lo veía, como por 3 meses. Bueno, resulta que un día me llegó una notificación, claro, él me había demandado porque yo no le dejaba ver la niña. Yo, ay, no, esto sí está cada vez más, Sí, no, más difícil, no, acá descarado. ya no hay nada.
Eso. Sí. Yo decía que se esté demandándome porque no le dejo ver la niña. Entonces, bueno, resulta que en ese tiempo a mí me empezaron a llegar fotos de Alejo. No, en una vida, mejor dicho, o sea, de lujos. Él ya se enfiestaba no con cualquier amiguito del barrio, sino que en ese mundo ya en el que él estaba, él digamos que ya subió de nivel y entonces él se enfiestaba, era con gente de mucho poder acá en Manizales, pero obvio poder, ¿cierto? Sí. En cuanto a las drogas. Eh, yo empecé a verlo con esa gente, empecé a verlo con otras mujeres y me mandaban las fotos, me decían, Juli, vean Alejo cómo está, que no sé qué. Uy, esa gente que me mandaba esas fotos, yo decía, si supieran el daño que me No hace, tiene nada. si No, supieran el daño que me yo hace. creo que ellos, pues tampoco era como, bueno, Uli, para que no vuelvas, ¿cierto? Sí, Como en tratando de cierta hacerlo manera, bueno. Como hacían con la parte económica, o sea, él igual respondía o del todo súper nada, él desentendido. se desentendió. Él de vez en cuando mandaba por ahí una bolsita con fruticas, con algo, pero no, él se desentendió completamente. Entonces, bueno, después de, digamos, de que pasó ese tiempo en que él estaba en ese nivel, ya llegó otra etapa donde nunca me imaginé verlo así. Resulta que un día, bueno, yo ya estaba un poco más tranquila. No había conocido a Dios todavía, pero estaba un poco más tranquila. Mi mamá siempre me había invitado a la iglesia, ella va a CCM hace mucho tiempo, muchos años, y en ese tiempo ya estaba yendo y ella me invitaba, pero yo le decía, mami, qué pereza, a mí no me gusta ir por allá, déjeme acá. Bueno, entonces, yo me acuerdo que hubo un día donde yo no podía dormir y me levanté como a eso de las 2 de la mañana. Resulta que mi casa quedaba como al lado del Parque de la Asunción. Entonces yo me asomé por la ventana a pensar. Cuando de un momento a otro yo veo que va subiendo del parque un muchacho, y yo me pongo a mirarlo. Cuando se va acercando, y yo decía, no lo puedo creer, es Alejo. Y lo vi como un habitante de calle. Tan mal estaba que no lo reconociste de la primera. Yo decía, uy, señor, ¿qué es esto? Y yo, en esa ventana, a mí se me salieron las lágrimas porque yo decía, no puede ser que este sea él. Si hace un mes lo vi súper bien, o sea, no entiendo. Y yo lo vi y él tenía un aspecto o sea, muy mal. Lo vi sucio, lo vi buscando colillas como de cigarrillo en la calle, lo vi como un habitante de calle. Eso a mí me partió el corazón, me partió el corazón. Y yo decía, uy, señor, no puede ser que ese muchacho que estoy viendo sea mi esposo, sea el papá de mi hija, pero yo no quiero hacer nada, no quiero hacer nada porque él me tiene muy dolida y yo no quiero seguir viviendo la vida que estaba llevando con él y, y me dio mucho dolor verlo así y no poder hacer nada. Resulta que desde ese momento pasaron varios días y él seguía así. Yo ya lo empecé a ver más seguido por la casa, todo eso, hasta que un fin de semana eh, llegó mi suegra a mi casa. Ella estaba desesperada, yo la vi con una cara de dolor y ella llegó y me dijo, Juli, yo necesito que usted me ayude con Alejo, yo no soy capaz sola, Juli, no soy capaz sola. Hace una semana yo no lo veo, yo no sé qué es de él, yo no sé si está vivo, si está muerto, yo no sé. Yo solo
sé que este fin de semana es un retiro y él me prometió que iba a ir a ese retiro por mí. Y yo sé, yo tengo la fe de que él va a ir a ese retiro. Yo le pido por favor que me ayude, que le mande una carta. Yo decía, no, 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 es que yo no quiero volver con él, yo no quiero nada más con él. Pero yo le veía ese dolor a mi suegra y yo le dije, bueno, déjeme, yo lo voy a pensar. Y justo ese fin de semana mi mamá me dice, vamos a ir a la iglesia. Yo le dije, bueno, mami, vamos. Eso fue cuando mi suegra fue a mi casa, eso fue un sábado. Resulta que ese sábado él efectivamente llegó de estar toda una semana perdido, llegó en muy malas condiciones a la casa de mi suegra y mi suegra lo recibe como cuando el padre recibe al hijo pródigo, con los brazos abiertos. O sea, él llega completamente drogado, llega mal, re mal, eh, y mi suegra le dice, papi, acá le tengo un chocolatico caliente para que se me vaya para el retiro. Eh, lo abrazó y le dijo, vaya, por favor, vaya, no me haga sufrir más, vaya. Y Alejo, aún en medio de su estado, porque estaba muy mal, él le dice, sí, mami, yo voy a ir por ti, yo voy a ir por ti. Y él se bañó, se tomó el chocolatico, todo se arregló. Alejo en ese momento estaba muy acabado físicamente, o sea, la droga lo tenía muy mal ya. Y él se fue para ese retiro. Entonces, ese domingo yo voy a la iglesia por primera vez. Eh, de entrada me encantó, ¿cierto? La alabanza, todo, yo decía, esto es muy diferente, yo necesito esto. Entonces, cuando empieza a hablar el pastor, bueno, empieza a dar la palabra y de un momento a otro empieza a decir, y tú, que tienes un esposo drogadicto, que tienes un familiar drogadicto, que tienes un amigo que está en ese mundo, ¿por qué no vas y lo ayudas? ¿Qué haces ahí sentada esperando que la vida pase y pase y esa persona hundiéndose en ese mundo? Es que el Señor te necesita a ti para sacar a esa persona de ese abismo en el que está. Ve y ayúdalo, porque no te duele esa persona. ¿Por qué? Si es que tú, si es que tú podrías estar ocupando ese lugar, pero por misericordia de Dios no lo ocupas, ve y ayúdalo. Uy, cuando el pastor dijo eso, yo lloraba. Y yo decía, yo le pregunté a mi mamá, yo, Usted puede hablar mami, con él. sí, Me pasó. yo le dije, mami, ¿usted por qué le contó al pastor lo Usted que yo puede estoy hablar viendo con Alejo? Y mi mamá me decía, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a contar? O sea, Sí, el Señor le está hablando, Juli. El Señor sabe lo será. que usted está pasando. Yo no lo podía creer. Yo decía, o sea, era la primera vez que yo experimentaba una cosa de esas que, ¿cierto? Que me hablara Dios de esa manera. Y cuando ya se terminó la prédica y yo llegué a mi casa, yo dije, bueno, la verdad, yo no iba a hacerle cartas a Alejo, yo no quería nada con él, pero después de haber ido a la iglesia, yo dije, se la voy a hacer. Y entonces empecé a escribir ahí en mi casa. Entonces empecé a decirle mi amor. Uy, que eso fue muy duro decirle, escribirle Claro. mi amor, porque yo tenía mucho dolor en mi corazón, pero yo ahí vi que el amor cubre multitud de errores, que no era yo la que estaba escribiendo esa carta, no era yo, porque yo estaba muy dolida, porque de mi corazón solamente salía odio para el ego. Pero yo llegar de la iglesia y escribirle mi amor, espero que te encuentres muy bien, ha pasado tanto tiempo y yo te extraño mucho, yo quiero que vuelvas.
Ivana, te extraño muchísimo, esta casa no es lo mismo sin ti. ¿Y tú de verdad querías que él volviera? Uy, no, yo de verdad no quería que él volviera, pero yo como que lo hacía como por lo que yo había escuchado en la iglesia. No, después de tremendo regaño del Espíritu Santo, Yo yo creo decía, que no. no, yo lo tengo que ayudar, Ujú. tengo que ayudar, a pesar de que yo no quería. Entonces le escribo esa carta, le digo que por favor vuelva, que yo lo voy a ayudar a salir de las drogas, que voy a estar ahí apoyándolo, que no lo he dejado de amar, que me hace mucha falta, que no sé qué. eh, y pongo a Ivana también a que le hicieron los dibujitos. Entonces, bueno, yo ya le entrego esas cartas a mi suegra y resulta que, digamos que ese retiro fue muy especial porque obvio sirvió para que nosotros volviéramos. Porque él ese día, ese domingo, recibe esas cartas en la noche. eh, para ese retiro, él se llevó drogas y se la pasó consumiendo todo el fin de semana allá. Eh, pero el Señor tenía un propósito con ese retiro y era que nosotros volviéramos, definitivamente. Eh, digamos que él lo conmovió mucho, que había miles de cartas en esa bolsa, porque eso era no recuerdo el nombre de ese retiro, pero entonces mucha gente que ni siquiera conocía a Alejo mandaban cartas. Entonces que de un país, que de Argentina, que de no sé qué, de Paraguay, de gente así. Y cuando él sí, metió la mano a la bolsa para sacar la primera carta, claro, la primera La que saca tuya. es la mía y decía esposito mío. Mm. Ay, no, él dice que no, él decía, no, no, yo, ¿qué es esto? ¿Cómo que esposito mío? Y que cuando él empezó a leer, él se quebrantó de una manera impresionante. Él no se esperaba. Y que Jesús saca la segunda carta, papi. No, él lloraba. Es que esos dos títulos, esposito mío, mío, o sea, y papi, Y papi. sobre todo, son, son títulos tan personales, tan cercanos, ¿ciertos? Entonces, ¿cómo no se va a quebrantar? ¿Cómo no se va a quebrantar? Exacto. Y más cuando no se lo esperaba, porque él mismo le había dicho a mi suegra, yo voy a ir a ese retiro, pero no le vas a contar nada a Juliana. Claro. Y mi suegra lo primero que hace es contar. Juliana, por favor. Entonces, digamos que con esas cartas se quebró como, se derrumbó esa barrera que había ya entre nosotros dos y que ya estaba muy levantada. Entonces, bueno, al otro día que él llega a ese retiro, mi suegra me dice, vamos a ir a recibirlo. Y yo con este corazón a mil, porque hacía mucho tiempo que yo no lo veía, y yo, bueno, vamos. Y fui con mi hija, le compramos unas flores y nosotras éramos las únicas mujeres esperando a su esposo con unas flores. Entonces cuando él llegó eh, y nos dimos un abrazo, nosotros sentimos que en ese abrazo parecíamos, o sea, se notó como las heridas que tenía cada uno. Nosotros nos pudimos dar un abrazo, pero sentimos algo muy fuerte ahí, que todavía estaba ahí. Y obvio, era el dolor, las heridas, todo lo que había ahí en medio de nosotros y que no habíamos sanado. No, la verdad no lo habíamos sanado. Entonces él, o sea, todos los pusieron a dar unas palabras y cuando él se paró y cogió el micrófono dijo, este retiro para lo único que a mí me sirvió fue para ver a las tres mujeres que más amo acá en este momento, mi mamá, mi esposa y mi hija. Entonces, claro, todo el mundo pues como que aplaudió. ¿Tú qué sentiste? Yo tenía muchos sentimientos ahí, o sea, tenía mucho miedo de volver con él, porque obvio yo sabía que con la primera, digamos, percepción que tuve
cuando lo vi, yo dije, no, Alejo todavía sigue ahí, en ese mundo. Y yo sabía que nosotros íbamos a volver, obvio, por las cartas, por, cierto, por ese momento, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, aún había amor, pero yo tenía mucho miedo de volver con él y de otra vez volver a lo mismo. Y cuando él o sea, cuando ya tenemos como la oportunidad de hablar solitos, eh, él me dice, amor, yo todavía estoy en esa red de microtráfico. Yo no he podido dejarla. Yo quiero volver contigo, pero yo necesito que tú me des una esperita para yo salirme de eso. Yo me quiero salir. Pero, pero él todavía seguía consumiendo demasiado. O sea, eso ya lo tenía controlado completamente. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo no quiero estar acá juzgándote, ni, no, yo quiero ayudarte, de verdad. A pesar del miedo que yo sentía, yo dije, no, la voy a dar toda esta vez. Listo. Resulta que volvimos, eh, pero yo ya vi un Alejandro en la casa cada vez más dependiente de las drogas, porque ya él, digamos que se despertaba y él inmediatamente se iba para el parque a consumir. Eh, Al almuerzo consumía, en la tarde consumía, en la noche, antes de acostarnos, o sea, él ya consumía prácticamente por ahí cada 2 horas. Eso es demasiado, ya eso es demasiado. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento? 3 años. Ella, bueno, 3 años, pero ¿era consciente de la situación? O, por ejemplo, ¿cuántos años tiene ahora? Ahora tiene 13. Yo imagino que ustedes han contado esto y ella ya sabe la historia, ¿sí? Pero ella de pronto te dice, yo me acuerdo, o tiene memorias o recuerdos que... Ella eh, tiene muy poquitos recuerdos, afortunadamente, ¿cierto? Pero ella tiene, por ejemplo, el recuerdo de cuando eh, no volvió a ver al papá en la casa. Tiene recuerdos de cuando, también cuando, por ejemplo, él se la llevó para un parque, que nosotros, digamos, estábamos muy mal y que él se la llevó para ese parque a compartir una tarde juntos y que los dos pasaron una tarde muy, muy bonita. Ella tiene también ese recuerdo, Ok. pero digamos que ella sí tenía 3 años, pero ella vivió cosas muy fuertes. Aún ella pudo coger droga porque como Alejo muchas veces no se percataba de dónde dejaba eso. Una vez yo encontré a Ivana jugando con eso. Yo la encontré jugando con eso. Uy, no, yo, yo en ese momento yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, yo por qué me casé con este hombre, yo cometí el más grande error de mi vida. Yo a él le gritaba, usted es un drogadicto, usted debería de morirse. Así le decía yo. Y yo le pedía al Señor que Alejo se matara, que se matara en un accidente, que se matara en que lo mataran, aun cuando él se metía a las ollas a buscar vicio. Yo le pedía, yo decía, permíteme estar sola con mi niña, yo no quiero seguir sufriendo por este hombre, por favor, o sea, imagínate. Yo le decía, que se mate, que se mate. Yo no quería hacer nada de él, yo no quería ya no volver a sufrir por causa de él, pero El Señor tenía otros planes. así es. ¿Ustedes iban a la iglesia juntos? Cuando él volvió a la casa, Bueno, entonces cuando él vuelve a la casa, yo le digo, bueno, él me dice que está en esa red, que no había salido, que le diera un tiempo para salirse, y yo le digo, listo, ahora yo te voy a contar mi parte. Yo voy a empezar a ir a una iglesia cristiana. Yo ya estuve hace unos días asistiendo, yo voy a seguir yendo allá porque allá me siento muy bien, allá me siento amada.
Y allá estoy conociendo el Dios que nunca conocí en todo este tiempo. Entonces él me dice, ah, bueno, mi amor, bien pueda usted, si se quiere volver evangélica, Usted bien pueda, conoce la pero Dios. yo no, a mí déjeme quietico que yo soy católico. Entonces yo le dije, bueno, no importa. Entonces, yo empecé digamos, a clamar por mi esposo día y noche. Día y noche empecé a clamar, a clamar, a clamar. Digamos que en ese tiempo el Señor me regaló cosas muy lindas y yo estaba con Alejo, ¿cierto? Yo quería ayudarlo, pero yo decía, Señor, yo necesito que tú me llenes, que tú me llenes. Y una de las primeras palabras que el Señor me regaló fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo ahí entendí de que yo tenía que buscarlo a él, independientemente si yo volvía con Alejo o no. Entonces empiezo, digamos, buscándolo con mucha pasión al Señor. El Señor va transformando mi vida. El Señor hace de mí una mujer intercesora de su esposa. Alejo ya llegaba, digamos, a la casa y yo ya no lo juzgaba. Yo ya no le decía malas Pero él se palabras. seguía perdiendo. Claro, él se seguía perdiendo, él seguía en su vida normal. Pero yo seguía ahí, yo de rodillas, clamándole al Señor para que Alejo se encontrara con él. Resulta que, digamos, en todo ese tiempo que yo empiezo a buscar, yo me doy cuenta de que en la iglesia va a haber un retiro de hombres. Y yo dije, no, yo tengo que mandar a Ay, güey. Alejo para allá. Yo decía, pero ¿cómo hago? Porque él no va a querer ir a otro retiro. O sea, no, si yo le digo, él no, él va a decir que no. Entonces, bueno, yo planeé con Vicky, Seno y con Mauro que ellos le llevaran bueno, o sea, antes de eso, digamos que yo empiezo a invitar a Alejo a célula de parejas, porque como él no quería estar de lleno en la iglesia, porque él me dijo, bien pueda usted, Sí. vuelvas evangélica, yo no, pero yo sí le decía, amor, vamos a ir a una reunión de parejas, que no sé qué, y él sí, bueno, amor, él lo hacía por mí, obviamente. Entonces, digamos que fueron las primeras probaditas que él tuvo del Señor en esa célula de parejas y él se dio cuenta de que eran grupos muy bellos, muy lindos y él se reía mucho y bueno, gozábamos todo. Eh, y entonces ahí, digamos que ya en la iglesia, él se da a conocer. Pero cuando él, por ejemplo, iba a las células de pareja, él iba drogado. Él antes de entrar a la iglesia se metía a un paseo, fumaba o dentro de la iglesia. Él se metía al baño a meter vicio en Y la tú iglesia, sabías. claro. Porque cuando él llegaba, se iba para el baño y se sentaba, claro, Sí, yo sentía ese olor y yo, ay Dios. Y yo le decía, ¿a usted no le da pena? ¿A usted no le mínimo, da vergüenza, como mínimo. Alejandro? Decía, no, yo estoy en lo mío, o si no me voy. Sí, no. Yo decía, no, yo ya no le puedo decir nada. Entonces, bueno, entonces planeé con Vivi y con Mauro que ellos fueran a la casa y les llevaran una invitación. Entonces así fue, ellos fueron, Alejito, no sé qué, bueno, es que queremos invitarte a un retiro, mira, ya está pago, no sé qué, y Alejo por pena Les les dije que dijo, no. bueno, muchas gracias, sí, entonces yo voy, que no sé qué, pero cuando ellos se fueron de la casa, él ahí mismo empezó a renegar y a decirme que pereza otro retiro, yo no quiero ir más, que no sé qué, y yo a llevarlo ahí por las buenas, y yo, amor, pero qué pena, ¿cómo vas a rechazar eso? Mira que ya te lo pagaron, bueno, y él aceptó y bueno, llegó el fin de semana del retiro. Eh, Ese día, antes de que llegaran por él, se fue para el parque, se drogó, ya volvió y se fue, creo que con Mauro, bueno, con ellos, con varios hombres.
Y ese día, cuando él se fue, yo le dije al Señor, Señor, si tú este fin de semana no me transformas a Alejo, yo definitivamente lo dejo porque yo no doy más. Yo le dije eso al Señor, de verdad, pero era como ya lo último, porque yo ya, en, digamos que en ese tiempo en que yo estaba intercediendo, de que, cierto, de que el Señor estaba haciendo algo muy lindo en mí, yo también ya me estaba cansando. No, y O sea, además porque cuando conocemos al Señor y sabemos la identidad que Él nos da, también aprendemos a saber qué es lo que merecemos, exacto. ¿cierto? Y entonces empiezan a limpiarse nuestras Ujú, relaciones, tanto familiares o a salir de relaciones tóxicas. ujú. Yo me imagino que si tú hubieras conocido al Señor en el noviazgo, nunca hubiera llegado a un Nunca, matrimonio, así es, nunca me porque en el hubiese con Señor él. entendemos el Ujú, valor. ujú. No me lo imagino, eso es como cuando uno quería ir a jugar y uno le decía a los amigos, por favor, pide permiso por mí, Sí, tal cual. Los amigos eso fue intercesores. una cosa tremenda. Entonces, bueno, eh, resulta que Alejo se va para ese retiro y de verdad era lo último que yo iba a hacer por él. Yo dije, voy a estar estos 3 días orando, pero mejor dicho, todos los 3 días encerrada me la voy a pasar orándole al Señor para que Alejo tenga un encuentro con él, porque ya yo sabía que esta era la última oportunidad. Yo ya lo había terminado. Así fue. Yo con él no hablé en esos 3 días. Resulta que el lunes, el retiro fue de sábado a lunes, y ese lunes que él llega, yo tenía mucha curiosidad por lo que ha pasado, qué hombre me iba a llegar el mismo, me iba a llegar otro. Yo decía, ay Dios. Bueno, cuando él se baja de ese carro, estábamos esperándolo en la casa mi mamá, mi suegra, Ivana y yo. No todo el mundo ahí Estamos como, súper expectantes, entonces, bueno, cuando ya él se bajó, bueno, nos saludó tan tan, y yo, amor, ¿cómo te fue en ese retiro? Me dijo, muy bien, amor, te voy a mostrar lo que escribí. Y él saca la libreta de los apuntes y él me empieza a mostrar todo, tan, tan, tan. Y yo le veía esa libreta y yo decía, "Ay, no lo puedo creer, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es todo esto que él escribió? Cuando, listo, yo me acuerdo que estábamos ahí como comiendo y él hace un comentario de, ay, estoy que me fumo un cigarrillo, pero no, no me lo voy a fumar, no me lo voy a fumar. Y yo apenas lo miraba, yo no me atrevía como a decirle nada, pero yo decía, algo pasó. Y ya en la noche, cuando nos íbamos a acostar, él me dice, me coge la mano y me dice, oramos. No, yo ya, dije, no, perdón, yo no, decía, wow. uy, no, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, acá pasó algo con Alejo, acá pasó algo. Resulta que yo no me atrevía a preguntarle nada, porque yo tenía mucho miedo. Yo decía, no me quiero ilusionar, no quiero, no, no sé. No, y tampoco ser como es como esa mujer como, bueno, le Eso, sirvió, ¿no? eso, no, Hábleme pues. no, ahí Sí. preguntando, no. Cuando el otro día, listo, yo me voy a trabajar y al mediodía él me llama y me dice, amor, necesito que nos veamos en la casa de mi mamá eh, porque yo ya voy para allá y es para una cosa. Y yo, bueno, seguro es para que almorcemos juntos, qué sé yo. Cuando, claro, yo llego donde mi suegra y él estaba ahí, entonces nosotras dos estábamos ahí en la cocina y yo tengo esa imagen acá, eso a mí nunca se me olvida. Eh, Cuando él sale de la pieza de mi suegra y él nos dice, bueno, estiren las manos, que nosotros las pusimos así, que cerráramos los ojos. Entonces él nos dice, bueno, se para al frente y nos empieza a decir, yo quiero que sepan que
tienen al frente a un nuevo Alejo. Ese Alejo que se fue para el retiro, ese Alejo ya no existe. Dios me hizo libre. Y yo quiero entregarles esto que por tantos años me hizo daño a mí y les hizo daño a ustedes. Perdónenme por todo el daño que les causé, pero esta es la prueba de que yo ya no necesito más en mi vida. Ya, yo soy un hombre libre y soy un hombre transformado por la gracia de Dios. Y cuando nosotros abrimos los ojos, era todo el kit que él tenía para consumir drogas. Y nos entregó aún muchas drogas ahí. Uy, no, yo creo que ese momento marcó nuestras vidas a nosotros. Nosotras, mi suegra y yo me acuerdo que nos arrodillamos fue a llorar, y nosotras nos abrazábamos y nosotras saltábamos de la alegría porque nosotras de verdad veíamos ese momento muy lejano. Nosotras pensamos que eso iba a ser imposible, que el hijo dejara las drogas y que eso estuviera pasando. Eso, uy, no, eso fue una gran alegría, eso fue una sorpresa para nosotros y fue la respuesta a nuestras oraciones, definitivamente. Desde ese día al día de hoy han pasado prácticamente 10 años. Mi esposo es un hombre completamente libre de las drogas, es un hombre transformado, es un hombre entregado a su familia, a Dios, en este momento a Café. Él es un hombre, él es la prueba más grande que yo tengo de que el poder de Dios es real, de que Dios es un Dios de milagros. Totalmente. Él es la prueba más grande que yo tengo en mi vida, porque de haber pasado 15 años en ese mundo y digamos que los últimos 3 años, como lo vi yo, donde tenía que consumir cada dos horas y ver el esposo que tengo en este momento, es un regalo para mi vida. Y ha sido, Gracias a Dios ha por sido eso, muy impresionante. Quiero hacerte un par de preguntas. En ese transcurso donde lo recibes a la casa y él va al retiro, en ese transcurso que fue muy difícil, ¿cómo te sentías como mujer? ¿Y cómo podían llevar una vida en pareja? Hablo de este tema desde la convivencia, la intimidad, el tema de paternar juntos. ¿Cómo hacías? Porque además que nosotras mujeres podemos ser un poco más orgullosas y controladoras, ¿cierto? Y cuando en la pareja hay tanto problema, hay cosas que no se pueden tocar en una relación, como la intimidad, por ejemplo. Sobre todo, tú sabías que él venía de haberte sido infiel y de estar, quién sabe con qué mujer. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué pasaba en ese entorno? eso fue muy difícil. Yo creo que nosotros, por el lado de la intimidad, no había, porque yo no quería estar con él. Ujú. Yo decía, no quiero. Este hombre viene sucio, viene de la calle, viene de estar quién sabe con qué mujeres. Ujú. No quiero nada con él. Entonces, digamos que por ese lado no había intimidad entre nosotros. Digamos que ¿quién fue el que me dio el valor a mí? El Señor, definitivamente, porque no tenía un esposo que me diera valor como mujer. Claro. Entonces, el hecho de que yo ya empezara a ir a la iglesia y a escuchar esas palabras que el Señor hablaba a mi corazón, eso me hacía sentir una mujer muy valiosa, porque en mi casa yo no me sentía valiosa. Me sentía valiosa como mamá, Ujú. ¿cierto? Porque yo sabía que la estaba dando toda por mi niña, de que yo no iba a dejar mi niña por nada del mundo y aún de que yo no iba a conseguirme otro hombre. Es muy bello, digamos, ese temor que el Señor puso en mí desde un principio, a pesar de yo no haberlo conocido él desde hace mucho tiempo, pero yo
cuando me separé con Alejo esas 2 veces y que yo no conocía al Señor, de verdad, a mí nunca se me atravesó por la cabeza conseguirme otro hombre. Yo decía, no, 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 es que está mi niña, primero está ella. No quiero otro hombre, no quiero nada. Obviamente, cierto, tuve hombres que estuvieron ahí, pero nunca, 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 nunca. Y yo digo, fue el Señor que puso ese temor en mí y guardándome, Claro, guardando mi niña, sí, aún guardando mi casa, todo cierto, tu matrimonio, mi es que el matrimonio. matrimonio ante el Señor es un pacto tan sagrado que incluso Exacto, nosotros haciéndolo en desconocimiento es un pacto tan sagrado para Él. es en desconocimiento, es algo sagrado para él, porque yo digo, donde yo me hubiera metido con otro hombre, tal vez la historia habría sido Diferente. completamente diferente. Y él no permitió que yo tuviera otro hombre. Eh, entonces, digamos que ese tiempo, como mujer, no, o sea, yo no me sentía valiosa, no me sentía valiosa. Solamente mi valor lo encontraba en el Señor, obvio, cuando iba a la iglesia, cuando leía la palabra, cuando oraba, cuando Él hablaba tantas cosas a mi corazón. Pero es duro uno Claro. sentirse así. Ahora, la restauración, ¿sí? Él llega del retiro. ¿Cómo empiezan ustedes dos como pareja a volver a empezar esa relación? ¿Cierto? Ese matrimonio, Ujú. la confianza, que sobre todo es tan Todo, difícil. O sea, dentro de ti no, él les entrega todo esto y todo, pero dentro de ti no hubo duda alguna vez como de, se va a ir, Dios santo, ¿será que esto? Oye, sí, Claro, porque creemos en el obvio, poder del Señor, pero seguimos siendo humanos, así ¿cierto? es. Y desconfiamos, Y así desconfiamos. es. Yo recuerdo que al principio a mí sí me da mucho susto dejarlo solo en la casa, porque como él no estaba trabajando, entonces yo me iba a trabajar y él quedaba en la casa con la niña. Y el enemigo también empieza a atacarlo. Claro. Y entonces él me ponía cosas en mi cabeza de, está solo Alejo con Ivana, va a pasar otra vez lo mismo, va a pasar, él se va a drogar. Pero yo decía, no, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Alejo está en tus manos, Ivana está en tus manos. Lo que yo vi, no, eso no lo va a venir a dañar el enemigo. Entonces, a pesar de que yo, o sea, a veces llegaban dudas a mi corazón, yo decidía confiar en él. Y yo, o sea, yo sí decidía confiar en él, pero sin darme cuenta de las batallas que estaba atravesando Alejo en la casa. Porque digamos, el primer mes fue un mes muy duro para mi esposo. Un mes de tentaciones, un mes donde él se tuvo que, de verdad, encerrar en la casa, porque llegaban los amigos a buscarlo, porque lo llamaban, porque le escribían, porque él se asomaba a la ventana, que fue una de las grandes tentaciones que él tuvo y donde él decidió en su corazón caer, pero el Señor llegó y lo guardó. Llevaban por ahí unos 8 días de ese retiro y de haber sido libre, y él se asomó a la ventana. Y cuando él se asomó, vio un amigo, está haciendo un solazo impresionante, y vio un amigo que pasaba por ahí, por el lado de la casa. Alejito, ¿qué más? ¿Cómo va? Vea el material que me llegó. Y se lo muestra, y Alejo dice, ese sol, como alumbraba en eso, o sea, él decía, eso a mí me brillaba, eso parecía que de verdad brillara y tuviera destellos, y que él cerró la ventana y él decía, no, que el enemigo le empezó a atacar. Su esposa no está, su hija no está, vaya, y se da unos gotazos y nadie se va a dar cuenta. Lo que este muchacho llevaba era una cripa morada. Eh, y Alejo en ese momento, él dijo, listo, voy a salir. Y cuando él abrió la puerta de la casa, llegó un vecino que vivía encima de nosotros, que iba también a CCM,
él sabía todo lo que había pasado a Alejo, pero él no sabía que el amigo lo estaba esperando ahí, simplemente él salió por este lado y él iba a ir a trabajar, pero le tocó la puerta a Alejo y le dijo, Alejito, mira, esto te lo manda el Señor, chao. Y cuando Alejo lee esa promesa, él decía, o sea, en esa promesa decía, dichoso el hombre que supera la prueba, porque recibirá la corona de vida. Impresionante. Y Alejo decía, Alejo cerró la puerta y él cayó de rodillas a llorar. Y él decía, perdóname, Señor, perdóname porque tú sabías que, que yo iba a caer. Entonces, y así fueron varias veces las que el Señor guardó a Alejo de caer, porque obvio se le presentaron muchas tentaciones y ese tiempo era el fundamental, el decisivo. No, y es que físicamente es muy duro. Exacto, y el cuerpo le pedía. Claro. Él decía, amor, él me llamaba, amor, estoy sudando, estoy enfermo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué me tomo, amor? Y yo llegaba y yo le veía esas manitos sudando y le corría el sudor acá en la frente. Y yo decía, ay, Señor, ayúdalo, ayúdalo porque le está viendo cosas tan fuertes en este momento. Y digamos que pasó. Ah, bueno, y él se fortaleció mucho leyendo la palabra, colocando música cristiana. Y cada que yo llegaba de trabajar, yo oraba con él. Yo oraba, oraba. El Señor me puso a orar, a protegerlo, a, o sea, a estar ahí con él. Y que él no tuviera tiempo de pensar en nada más, solo en las cosas del Señor, en su familia, en su hija, ya. Nosotros salíamos con él, nosotros, o sea, fue un tiempo de verdad donde lo rodeamos muchísimo y donde nos ganamos, digamos, ese corazoncito junto con el Señor en amor, en amor, en amor, en amor. Y hoy en día no, o sea, Alejo es un hombre que yo admiro mucho, es un hombre que yo admiro, él es un hombre que le duele mucho la gente de la calle, que él me dice, amor, vamos a orar por esta persona. Y cuando llegamos es un drogadicto, es un habitante de calle. Y yo digo, ese es el propósito de Alejo. Y mira, porque yo estoy al lado de él. Que no solamente el Señor lo hizo libre a él, también me hizo libre a mí. Me hizo libre a mí porque yo, digamos, no estuve en ese mundo como estuvo él, pero yo tenía muchas cosas, o sea, yo fui una mujer también de fiestas, una mujer de, o sea, rebelde, una mujer con muchas cosas y el Señor también me hizo libre de todo eso. Y aún en el matrimonio, digamos que él fue fundamental lo que él hizo primero en mi vida para después venir a transformar la vida de mi esposo. Él primero tenía que hacer de mí una mujer de oración, una mujer que pagara el precio, una mujer que no juzgara, una mujer que amara, pero con el amor del Señor. Y yo siento que fue fundamental todo ese tiempo que yo empecé a buscarlo y que el Señor cada día me mostraba más cosas y más cosas, iba transformándome a su corazón. O sea, de verdad que hoy yo puedo decirle a todas las mujeres que estén pasando por situaciones como la que yo pasé con mi esposo, pero que tal vez ellas estén pasando con sus hijos, con sus esposos, con cualquier persona, con cualquier familia, que para lo que nosotros es imposible, para el Señor es posible. O sea, al Señor no le queda nada grande, pero tiene que haber una persona que pague el precio en un hogar, en una casa. Sin mis oraciones, sin todo lo que el Señor hizo en mi vida, hubiera sido imposible que Alejo abriera
puertas de su corazón. Y en ese retiro que él estuvo, hubiera dicho, Señor, yo soy el único que se está drogando acá y hay 200 hombres allá en ese salón y yo soy el único acá afuera. Ayúdame, Señor. O sea, con esas horas, porque era lo que yo más le pedía al Señor, ablanda ese corazón de Alejo, quítale esa dureza, que el Señor, que Él pueda abrirte las puertas de su corazón, Señor. Esa era mi oración, esa era mi oración. Y el Señor lo fue haciendo, lo fue haciendo, lo fue haciendo. Entonces, una mujer que pague el precio en un hogar es fundamental para que el Señor venga a obrar un milagro. Qué hermoso. Es de verdad, yo creo que una de las palabras más hermosas que el Señor me regaló en ese tiempo fue, eh, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Eso a mí me marcó. Y cuando yo leí esa palabra, yo le decía al Señor, Señor, yo estoy caída. Yo vengo a ti completamente caída. Yo no tengo fuerzas para luchar, yo no tengo fuerzas para nada. No tengo fuerzas ni para levantarme yo, ni levantar a mi hija. Pero en esta palabra, tú has dicho que tú vas a estar conmigo, que tú no me vas a dejar sola, que tú me vas a levantar también. Y así fue. Él me sostuvo. Él fue el único que me sostuvo en ese tiempo tan duro, en tantos años. O sea, él fue quien me dio las fuerzas y quien me dio ese amor para yo podérselo brindar a mi esposo. Te llenó primero. Amén. Él me llenó primero a mí. Poder. Sí, y llenarse del amor de Dios es completamente diferente al amor del mundo. El amor del mundo Sí. es pasajero, depende de nuestros Ujú. sentimientos, un día sí, otro no. Pero con el Señor, el amor del Señor cubre multitud de errores y eso fue lo que hizo contigo. Amén. Qué Así hermoso. es. Ahora me mencionabas Ava Café. Ujú. Cuéntame, ¿qué es Ava Café? Bueno, Aba Café es mm, un lugar hermoso, como lo dice. Nosotros a todo mundo, a todas las personas le decimos eso. Aba Café es un lugar nacido en el corazón de Dios. Es un lugar que Dios nos regaló a nosotros para poder hablar de sus milagros, del poder de Él, para nosotros llevar el Evangelio. Porque después de que mi esposo, digamos, tiene este cambio, es libre de este mundo y el Señor le empieza a regalar tantas cosas lindas, mi esposo, digamos que se apasiona por el mundo del café y nosotros estábamos enseñados a ir a cafés de especialidad acá en Manizales, pero yo recuerdo que cuando una vez fuimos a un café de estos, estábamos con Ivana eh, y, y de un momento a otro empieza en el aire un olor de marihuana y aún estando en un café, pues cierto, digamos, distinguido en la ciudad, Ivana dice, huele eso y dice, papi, huele a lo que tú consumías, qué pereza. Ya Ivana, ¿cuántos años tenía? Ivana ya tenía 9 años. Impresionante. Cuando ella dice así, Alejo, no, Alejo y yo nos miramos, y Alejo me dice, vamos, vámonos de acá. Y ese momento sirvió para que él le dijera al Señor, Señor, qué rico tener un lugar acá en Manizales donde uno puede ir con su familia, donde un lugar donde esté tu presencia y donde no se dan estas cosas. Entonces ahí empieza como a construirse ese sueño sin pensar que íbamos a tener un café, porque él en ese momento lo dijo, pero como si, o sea, como Sí, si alguien más que pusiera sí. eso, no nosotros. Bueno, y resulta que bueno, ya un día nos dicen de un local que estaba en San Jorge desocupado. Ese día Alejo me dice, amor, me cuenta, desocuparon este local,
¿qué tal si ponemos un café ahí? Yo le dije, ay, amor, un café, nosotros no sabemos nada de eso, ¿cómo vamos a poner una cosa de esas? Y me dice, no, pues yo sí hice alguito. Yo le dije, amor, pues usted, pero es que el negocio, o sea, se necesitan muchas cosas, amor. Pero pues bueno, le dije yo, pero pues bueno, si tú lo quieres poner, yo te apoyo. ¿El que hacía en ese momento? Trabaja antiguo. Ok. Cuando él estaba metido en las drogas, él también trabajaba antiguo. Y cuando salió de las drogas, el Señor le permitió volver a ese lugar, pero como un hombre completamente transformado. Y donde muchas personas pudieron conocer a Dios a través del testimonio, porque lo vieron como estaba, y ver ese otro Alejandro que llegó otra vez a Tigo, eso fue una cosa impactante y fue una cosa muy linda. Una jefe de que Alejo tuvo, ella vive, mejor dicho, no, ella quiere muchísimo a Alejo y ella vive aterrada. Es ver el propósito de Dios tan Así tangible, o es. sea, tan real. Ella vive aterrada. Entonces, en ese tiempo, Alejo, eh, digamos que el Señor le permitió volver a ese lugar y ser uno de los mejores asesores de Tigo, que ganaban más, que eran más reconocidos. Fue muy linda esa época y donde también a nosotros el Señor nos bendijo económicamente a través del trabajo de mi esposo. Entonces, bueno, cuando llega pues esa idea tan, no, o sea, eso fue, yo diría que en un mes, de verdad, que nosotros pusimos a café, porque eso no está en nuestros planes. Pero cuando Alejo me dijo, amor, ¿qué tal si ponemos un café? El Señor está abriendo puertas alrededor de nosotros que nosotros nunca nos imaginamos. Y ya llegaron a nosotros contactos, personas que nos decían, ¿ustedes quieren poner un café? Vea, sí, le tengo este contacto, le tengo este. Y nosotros decíamos, no, pues Como pues sí bueno. queríamos, pero bueno. Él decía, amor, no es increíble esto. Yo, de verdad, eso solamente era un pensamiento, pero mira todo lo que se está abriendo. Amor, no. O sea, para adelante con este proyecto y yo dale, para adelante. Y así fue. Ya vamos a completar casi 3 años donde hemos podido ver la mano del Señor, porque emprender no es fácil y solo el Señor ha sostenido a Ava Café en este tiempo. eh, y es porque Él tiene un propósito muy grande con este lugar. Es un lugar donde nosotros hablamos abiertamente del Señor y donde hay personas que ni siquiera creen en Dios y van y se sienten amadas y nos dicen, no, es que yo amaba café porque acá me siento muy bien, donde han pasado cosas hermosas, donde han pedido la mano, donde han habido reconciliaciones, donde se han pedido perdón, donde familias se han restaurado, donde nosotros hemos tenido la oportunidad de orar por familias, por personas, por el que sea. Nosotros somos allá, digamos, estamos abiertos a a las necesidades de las personas. Si llega una persona y nos dice, venga, estoy cumpliendo años, quiero una oración, nosotros oramos. O si hay pedidas de mano, nosotros les decimos, es que nosotros queremos orar por ustedes. Así, el Señor nos está utilizando de esa manera. Y ha sido muy bello, aún en las promesas que nosotros ponemos en las tortas, en comida, que son promesas de la Biblia. Eso sí que ha sido súper impactante y ya hay personas que llegan y dicen, ven, ay, es que hoy no me dieron una promesa, me la pueden regalar, es que la necesito. Hay una niña, Luisa, con la que empezamos el podcast, el primer video. Ella fue una vez porque puso su local muy cerca de una estética. Y ella subió un estado y yo, ay, yo los conozco. Y ella me dijo, tú no sabes yo cómo conecté con ese lugar. Ay, qué lindo. Y es impresionante porque es que es el espíritu mismo habitando ahí. Amén. Así Qué hermoso. es. Nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por este lugar. No ha sido fácil, pero, pero hasta donde el Señor nos quiera llevar con Agua Café.
ahí vamos a estar. ¿Dónde están ubicados? En el barrio San Jorge. Eh, todos los días abrimos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eh, en este momento nosotros no, el Señor nos puso a poner una cajita ahí como al lado de donde está la caja o sea, donde uno hace los pagos. Nosotros ubicamos ahí una cajita especial y es para que todas las personas que lleguen a Ava Café y tengan alguna petición de oración, que estén pasando por una situación difícil, la puedan echar ahí y nosotros orar por esas peticiones. El Señor nos lo ha puesto en el corazón. Eh, y lo que yo te decía ha sido muy lindo, lo que ha pasado y lo que Dios está haciendo a través de este lugar. Una de las experiencias más lindas que hemos tenido con estas promesas que te digo fue que una vez nosotros, o sea, llevamos por ahí 2 días colocando las promesitas en la comida, bueno, cuando una vez llegó una chica joven, se hizo solita en una mesa, pidió una torta y entonces nosotros le pusimos la promesa normal y cuando fue a pagar, eh, le dijo a Alejo, oye, yo quiero agradecerte por este mensaje que me pusieron en la torta. Y Alejo le decía, ay, no, pues es punto del amor, es el Señor. Entonces ella decía, sí, es Dios, porque yo hoy me iba a suicidar, pero gracias a esto no lo voy a hacer. Uy, no, eso fue una respuesta, porque nosotros decíamos, ¿será que sí lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? Y que esa muchacha haya llegado y nos haya dicho eso, nosotros decíamos, sí, Señor, gracias. Gracias por utilizarnos. Gracias porque tú sabías que esta muchacha y necesitaba escuchar esta palabra. Y ¿Sabes qué? tuvimos, ¿Sabes qué me imagino? Perdón. ¿Sabes qué me imagino? El día que Alejo tuvo ese pensamiento, siento que el Señor se lo susurró al oído porque ya era una idea del Señor. así es. Impresionante. Guau, qué hermoso. Ha sido algo muy lindo, ha sido algo muy bello. Estos 3 años que ya llevamos y bueno, hasta donde nos quiera llevar el Señor con este proyecto. Qué lindo, Juli, de verdad, los felicito a los dos. Yo sé que ustedes son 4, ya no son 3. Sí, Se te está olvidando un detallito por contarnos. ahorita lo tenía en la mente y yo ahí, bueno. Joel. Joel tiene 4 años. Él es, él es, digamos, como ese regalo que el Señor nos envió después de haberle nosotros entregado nuestras vidas a Él. Y el hecho de haber tenido un hijo en sus caminos es algo muy lindo que queríamos experimentar. Joel nació en pandemia eh, y fue la respuesta a nuestras oraciones porque después de que, bueno, había pasado cierto tiempo ya después de que Alejo hubiera dejado las drogas y todo esto, nosotros decidimos tener a Joel, un segundo hijo, y pensamos que no iba a llegar porque eh, Joel se demoró para llegar 2 años y medio. Pero el Señor, o sea, fue muy lindo este proceso con Joel, porque cuando yo tuve a Ivana, yo dije, yo no quiero volver a tener más hijos. Y en esos 2 años y medio que nosotros duramos buscando a Joel, el Señor me puso a pedirle perdón por haber declarado esas palabras. Y cuando yo pedí perdón, porque yo no era consciente, porque yo solamente decía, ay Señor, mándanos un hijo, Señor, tú sabes que nosotros queremos otro, no sé qué, pero no llegaba y no llegaba y no llegaba, el Señor me lo recordó y me llevó a ese momento donde yo dije, yo no quiero tener más hijos. Y cuando yo soy consciente de eso y le pido perdón al Señor con todo mi corazón, es ahí cuando llega Joel. Qué hermoso. Es ahí cuando llega Joel y Joel llegó a completar nuestra familia. Él es un niño
Él es un niño que es el reflejo del amor de Jesús para nosotros. Así lo describo yo. Eh, a pesar de que tuve un embarazo difícil, a pesar de que el enemigo, digamos que quiso dañar muchas veces el propósito que el Señor tenía con Joel, porque fue un bebé aún desde mi vientre muy atacado. A mí me dio COVID cuando yo estaba en embarazo, ninguna ecografía me salió buena. La primera ecografía me dijeron que Joel venía con un riesgo medio de síndrome de Down. En la segunda ecografía que él tenía un tumor en un testículo, en la tercera que él tenía un tumor en el cerebro, en la cuarta que él venía con el cordón umbilical enredado. O sea, nunca una ecografía me salió buena de Joy. Nunca, nunca. Y cuando a mí me dijeron lo del riesgo medio de síndrome de Down, a mí me llamó el perinatólogo y me dijo, mira, Juliana, lo que pasa es que tu riesgo es medio tirando alto. Entonces tú puedes interrumpir el embarazo en este momento, yo no tengo ningún problema, solo me dices y lo programamos, o sea, así, con esa Sí, frialdad. Yo dije, no, qué pena, es que yo sé que mi hijo está bien, yo sé que mi hijo está bien y yo no voy a interrumpir ningún embarazo. Y así fue. El Señor nos dio un niño completamente sano pero tuvieron que esperar hasta el último día, hasta el tú último verlo momento. cara a cara Así y verlo es. sano. Porque el examen que les hacen a ellos para Te ver salió exacto, y alterado. eso es, estaba muy alterado y me habían programado otro examen, pero eso valían millones que para mirar que el síndrome, aunque no sé qué, la verdad, o sea, cuando a mí me dieron esa noticia yo me puse muy triste. Yo soy humana y Claro. obvio, pues, cierto, me puse muy triste, pero yo tenía ese sostén a mi lado, mi esposo, que me decía, no vamos a escuchar esto, no lo vamos a escuchar. Y tú vas a dar a luz un hijo completamente sano, mi No, amor. qué O hermoso. sea, yo necesito, por favor, que no escuches estas palabras, que no las recuerdes, porque así te lo hayan dicho, no lo vamos a creer, no lo vamos a tomar. Y Alejo fue como ese soporte en todo este tiempo cuando yo, digamos, de pronto me ponía triste, él llegaba y me levantaba y me decía, nada, no, no vas a estar triste, vamos a creerle al Señor. Y así fue, hasta el último momento. Yo solamente podía saber si yo él venía sí o no el día del nacimiento. Y cuando ya me lo pusieron acá y yo vi un niño completamente sano, yo Wow. lloraba, yo decía, gracias Señor, Otra vez el Señor te gracias, lleva a eso que tú esperabas y que veías muy lejano, tanto como exacto. con Alejo. El Otra Señor es vez. maravilloso. A mí me encanta, o sea, mi esposo a veces me dice, tú eres como rara, pero yo le he dicho, a mí me encanta a veces estar en el desierto, ¿sabes? Porque el Señor ahí se muestra Así es, en cómo es. O así sea, es es. tan pleno en cómo es y uno deleitarse en esas maravillas que Él hace. En esas maravillas. Y en el desierto es donde uno lo escucha. Ujú. En el desierto es donde uno está tan cerquita de él. Totalmente. El desierto es ahí es donde uno dice, bendita aflicción Sí, que sí, me total, llevó a bendita él. aflicción, sí. Juli, qué historia, Dios mío. Yo sé que el tema es complicado, ¿cierto? Sé que de parte de ustedes dos eh, pasaron agresiones, Ujú, ¿sí? Y este capítulo, o sea, no quiero que se vaya ni a un lado ni al otro, ujú, ni al extremo de, ¿cómo te digo?, de una hipergracia con el ujú, esposo, pero tampoco al no, ya lo descarto. ¿Cómo, o sea, y como lo contaste, tú le pusiste un ultimátum al Señor, le dijo, ujú. ¿es hoy o no? ¿O no? Pero, ¿qué, qué señales le puedes, o como, no sé, como qué pasos, qué indicaciones puede ver una mujer
de o sea, todavía puede seguir luchando, la relación no es peligrosa, sí me explico, porque pueden haber muchas mujeres en este Ujú, momento en lo mismo, lo mismo. que pueden estar siendo agredidas, tanto ellas como sus hijos, pero dicen, o sea, todavía tienen la fe de que el Señor las va a sacar Exacto. de eso, pero están en peligro, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo pienso que, o sea, todo tiene que ser guiado por el Señor, ¿cierto? Si hay una mujer que en este momento está pasando por esto que pasé yo, que está viviendo tal vez agresiones físicas, yo pienso que hay que hacer un alto, mm, porque hay que cuidar nuestra integridad y también la de nuestros hijos, si hay hijos, ¿cierto? No un alto eh, separándonos y no te vuelvo a ver, no, un alto hablando, un alto, digamos, como ven, mira, voy a estar yo acá en este lugar, en esta casa, tú vas a estar acá, pero que no corten ese lazo de una, ¿sí es? Porque es que cuando yo empecé con Alejo a apoyarlo, ayudarlo, todo eso, para mí fue fundamental el hecho de no provocarlo, para que él llegara a agredirme físicamente y llegáramos a tener problemas tan grandes. O sea, si la cosa está muy, 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 digamos, muy tremenda ya, de que ya la agresión es demasiada, obvio, hay que hacer un Claro, alto, hay una que hacer un separación alto, física. exacto, una separación física, pero vamos a seguir hablando, voy a seguir intercediendo por ti, voy a orar por ti, voy a estar pendiente de ti, ¿cierto? Pero digamos que si hay un hombre en la casa que tal vez esté consumiendo, pero aún no se ha despertado todavía este lado de la agresión física por parte de él, porque lastimosamente las drogas los ponen agresivos cuando uno como mujer entra a reclamarles, pero si no está pasando esto, yo pienso que es el momento de dar la batalla, de dar la batalla, de interceder y demostrar ese amor del Señor. O sea, yo nada me gano que mi esposo llegue, mi hijo llegue eh, en estas condiciones. Vea, ya llegó así, ¿qué estaría consumiendo? Juzgándolos y señalándolos. Yo nada me gano con esto, porque de esta manera yo no me daba cuenta, pero yo alejé a Alejo de mí, de mi hija, porque él me decía, cuando ya nos sentamos a hablar, él me decía, amor, es que por eso yo me iba una semana, por eso yo me iba 3, 5 días, X, qué pereza, una Claro, mujer en la casa que lo esté señalando y juzgando a toda hora. Yo no me daba cuenta de claro. eso. Y en el momento, nosotras podemos decir, no, pues, ¿cómo no le voy a alegar? Yo tengo Exacto. la razón, ¿cierto? Pero es que ni siquiera el Señor hace eso con Mm, nosotros. mm, El mm, Señor tiene al día de hoy una hoja, si estamos arrepentidos y regresamos a Él tiene una hoja en blanco así completamente es. y no tiene ningún error de nosotros por qué tenerlo con otra persona. Y la gente Así puede es. decir, sí, pero es que era drogadicto, pero sí, en ese momento de pronto tú eras una mujer iracunda, orgullosa, Así y para el es. Señor es exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, Cuando yo ahora decía, el Señor me hizo libre, no me hizo libre de las drogas, pero me hizo libre de mi orgullo, me hizo libre de mi soberbia, del mantener juzgando a mi esposo, claro, del mantener señalándolo, del creerme una santa, porque no claro, me drogaba con él. completamente. Entonces, para mí es fundamental que nosotras como mujeres nos ganemos a nuestros esposos por nuestro comportamiento, porque en la palabra está. ¿Y cómo debe ser nuestro comportamiento? Un comportamiento en amor, un comportamiento que apoya, que ayuda, que levanta,
que cuando mi esposo está tan caído, ahí tengo que estar yo para levantarlo, No no para para verlo. señalarlo. Entonces él podía llegar drogado, pero yo ya no le decía, vea, usted cómo llegó, usted es un drogadicto. Amor, ¿quieres comida? Amor, ¿qué necesitas? Sabes que hace muchísimos años escuché un testimonio muy parecido. El pastor decía que conoció una pareja y él era alcohólico y él llegaba vuelto nada todas las noches y ella ya estaba cansada y fue donde el pastor y el pastor le dijo, téngale una sopa caliente y ayúdale a bañarse. Ella, ¿qué? Téngale una sopa. Y así fue. Y todos los días que él llegaba así, ella le ayudaba a bañarse y le tenía una sopa caliente. El esposo primero veía la sopa como eso está envenenado, quién Ay, sabe, pero Dios él mío. como que medio lo probaba y así hasta que tuvo un día que él Sí, dijo, no, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedo más. Y se rindió ante el Señor y ahora es una pareja que le sirve a Dios. amén. Pero es ese amor Así es. que quebranta, no es la legada, Ujú. es el amor que quebranta. Esa es la manera de actuar del Señor. Juli, y si hay un noviazgo así, o sea, porque estamos hablando de matrimonios, Exacto, de matrimonios eso ya es sí, es como es otra un cosa. pacto, Exacto, uno aguanta otro muchas nivel. cosas, uno tiene fe en el Señor, uno clama, pero en un noviazgo, Juli, Yo te voy a decir algo. Si yo hubiera conocido al Señor cuando Alejo y yo éramos novios, yo no me hubiera casado con él. Entonces, si en este momento hay alguna mujer que está pasando por esta situación con su novio, no, yo diría no. No, porque hasta que este hombre no conozca a Dios, no te va a dar una estabilidad, no te va a amar con el amor del Señor, o sea, vas a sufrir siempre. O sea, y siempre viene algo mejor. Ahora que contabas eh, este episodio que tuviste con Alejo de la agresión, ujú, me llevó a un episodio muy parecido que tuve en mi vida ujú, y con una pareja yo ya tenía a mi hija, no conocía al Señor, entonces el desespero de querer encontrar, de que alguien llenara ese hueco, ¿cierto? En ujú, plena ujú, pandemia. Y esta persona era muy alcohólica y cada que tomaba agredía a su papá y a su mamá. A él se le ocurrió la idea de irnos a vivir todos en pandemia, yo no, pues claro. ujú, Y yo estaba en Costa Rica en ese momento. No tenía familia ni nada, entonces ellos fueron como ese refugio, ujú. ¿cierto? Cuando uno no conoce el del Señor, todo y uno tiene hambre, todo lo que le ofrezcan, uno se lo come. Así es. Entonces, fue de verdad. Hubieron tres agresiones, pero en la última, algo que dijiste me resonó tanto en la última. Él tenía las dos manos de él en mi cuello. Yo no podía respirar y algo dentro de mí clamó, aunque yo no conociera al Señor. Y yo le dije, Señor, dame la fuerza para salir de acá o me voy a morir. Así Y yo es. solo pensaba en mi hija. Y yo no sé de dónde saqué fuerza y le pegué un puño que, o sea, yo me acuerdo ver un montón de sangre y eso fue lo que me ayudó a correr en el Dios pasillo mío. y en medio del pasillo él me cogió del cabello y yo seguía y iban a ser las 5 de la mañana, me acuerdo, y cuando salí de la casa, él estaba ensangrentado, yo estaba golpeada y todo, siendo novios, ¿verdad? Gracias a Dios. Ujú, Y ya después de ahí ya el Señor empezó como un caminar conmigo, alguien muy cercano, entonces me empezó a pasar como devocionales y cosas, y era el Señor empezando a plantar. ujú. Y ahora que estoy casada con un hombre que de verdad es que yo solamente puedo decir es el Ujú. Señor, de verdad es el Así Señor, o es. sea que lo que yo te decía ahorita, la bendición de estar en esta casa, Ujú. que uno dice, Padre, esto solamente es tuyo, cuando yo me levanto y yo veo a mi esposo, yo digo, uy, mira, es tanta la gracia que le tengo al Amén. Señor. Amén. Yo a mi esposo y yo digo, Señor, esto es solo tuyo, Así es. esto es solo tuyo, por eso te decía, una cosa es el matrimonio, pero en un noviazgo Ay, sí. salgan corriendo porque
Eso fue una relación muy corta, fue una relación de 3, 4 meses, pero qué cosa tan Qué martirio. sufrida, qué cosa tan No, sufrida. eso no es vida. Y gracias al Señor, ya mi hija ese día no estuvo y cuando pasaron las agresiones no estuvo porque siempre era sábado y mi hija nunca estaba los sábados, pero ella no se acuerda ni siquiera el nombre de él. Yo le digo, y ella tenía 2 años, 3 años. Dice, Señor, gracias. Solo tú haces eso porque era algo que yo le pedía mucho a mi hija. Al Señor, le decía, Señor, quita todo recuerdo de mi hija, de pronto de él, que se acordara de su nombre, algo, ella no se acuerda. Entonces, de verdad que el Señor es muy hermoso con eso, pero sí son episodios muy fuertes. Incluso me acuerdo también chiquita, mi papá pasó por esta misma situación y mi mamá le encontraba bolsitas de cocaína en el sanitario, en el cuarto de nosotras, en todo lado de la casa y tuve que presenciar mm, agresiones de mi papá hacia mi mamá estando muy chiquitas, él estando completamente drogado. Mi mamá nunca se casó con mi papá, pero eres una vida muy dura. Muy O sea, duro. es una vida muy dura. Que bueno, tú ya estabas casada Ujú. y el Señor tuvo gracia y te encontró y te llenó de amor. Pero es porque el matrimonio es un pacto muy fuerte y el Señor lo respeta mucho. Así es. Y por eso el Señor pelea por uno, Pelea. pelea por el matrimonio de uno. Ujú, Pero cuando estamos fuera de ese pacto, uy, ujú. salgamos corriendo. Salgamos corriendo. Así yo esté conociendo del Señor, es un yugo desigual, o sea, es un Totalmente. hombre que no quiere nada con el Señor. ¿Qué voy a esperar? Bueno, de parte de ese hombre que no quiere al Señor, nada. Yo hubiera salido corriendo si yo hubiera conocido al Señor antes, cuando él y yo éramos novios. Yo no me hubiera casado con él. Obviamente ya no es matrimonio, lo que tú decías, un matrimonio sagrado, es un pacto y ese pacto no se debe romper. Y por eso es que el Señor se pelea tanto en matrimonio, hasta el fin, Sí. se lo pelea. Pero un noviazgo, no, o sea, hay que cortar, cortar. Sí, el noviazgo es ese tiempo Así es. para uno terminar de conocerse, porque se supone que para eso está la amistad, terminar de Ujú, conocerse, ujú. ¿cierto? O sea, el noviazgo ni siquiera debería ser para tocar temas ni de hijos, ni de dónde vivir, Nada, ni de compromiso, ni de exacto. nada. O sea, es como todo tan su tiempo. Ahora, quiero volver a repetir esto. El matrimonio sagrado es un pacto que el Señor Ujú, defiende con toda. Sin embargo, si en este momento hay una mujer que está viendo agresión en ujú. su casa, es necesario la separación física. Y si Así del es. todo esa mujer ve que no y su esposo y su pareja dice que no, un divorcio incluso en ese momento es muy prudente porque primero es la integridad de La nuestra integridad, familia y la de completamente. nosotras mismas. Y buscar ayuda. Buscar ayuda. Exacto. Y buscar al Señor. Ir a la iglesia para que el Señor Completamente. vaya y O sea, esa es la le dé a primera uno ayuda. ese regaño que te Ay, dieron. sí. Es lo Impresionante, Juli. primero. ¿Qué te acuerdas como de todo ese proceso que tú digas, además de la que ya nos contaste, como no, ¿qué es esto? Me acuerdo cuando, Ah, ya. cuéntame, No les conté una experiencia. Una alerta aeropuerto. no digas, ¿Cómo les parece que nosotros, a ver, ya estábamos casados? Sí, obvio, ya nosotros estábamos casados. Fue en ese tiempo que yo digo 3 años de infierno. Fue en esos 3 años. Nosotros teníamos un viaje a Bogotá eh, porque íbamos a pedir la visa. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos normal por avión, llegamos al aeropuerto acá en Manizales y resulta que cuando ya nos íbamos a subir al avión, todas las maletas están registradas a mi nombre. Entonces, ya nos íbamos a subir cuando escucho yo por los parlantes, qué sé yo, del aeropuerto, la señora Juliana Hernández, por favor, presentarse a la ventanilla algo. Yo dije, tan raro. Yo le dije a Alejo, amor, ¿para qué será? Dicen, ven, quién sabe.
Entonces yo dije, no, pues súbanse al avión que yo ya vengo. Claro, cuando yo me fui, llegué donde la chica que estaba ahí, ya me dice, usted es Juliana, bien pueda por allá en esa puertica, pero ya era una cosa Por detrás. allá. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando yo ya veo esa puerta y la abro, cuando sorpresa, están las maletas y habían 2 perros a cada lado y habían 5 policías. No. Y cuando yo vi esa escena, no, o sea, yo me quedé sin palabras. ¿Tú qué pensaste? Pues Yo creo como, que en ese momento yo todavía como que no pensaba que ahí hubiera algo de Alejo. ok, Yo todavía no, yo no me imaginaba que Alejo me fuera a hacer una cosa de esas. Cuando, cuando ya un policía, doña Juliana, y yo, sí, señor. Eh, bueno, doña Juliana, lo que pasa es que acá los perros han detectado que usted lleva algo en esta maleta. Entonces, para que por favor usted ¿qué nos se abra la cuenta? maleta y, bueno, nos muestre qué lleva ahí. Cuando ya me dijeron así, yo me acuerdo que Perdón. yo me acuerdo que yo decía por dentro, yo, ay no, señor, no me lo permitas, por favor. Obvio, ya, Pero ya yo ahí ya se dije, conectó todo. claro, yo dije, no No. lo permitas, señor, no lo permitas, por favor. Cuando yo empecé a abrir la maleta y esos perros eran ahí Ahí, metidos, sí. metidos encima de esa maleta, yo empecé a sacar la ropa, tal, y resulta que en esa maleta llevábamos ropa mía y ropa de Alejo. Yo empecé a sacarla, a sacarla, a sacarla, pero ya hubo un momento donde yo no me aguanté y empecé a llorar. Empecé a llorar porque esa presión ahí de esos Claro, 5 policías y de esos policías. perros, y yo, no, yo empecé a llorar y yo empecé a sacar, tan, tan, cuando resulta que Alejo llevaba como sus dosis personales metidas en unas medias, obvio. Entonces, al principio, ellos me preguntaron, ¿usted con quién viaja? Yo le dije, viajo con mi esposo, con mi hija, con mi mamá, ya. Em, ¿Su esposo qué hace? Y yo, no, él trabaja, bueno, y ellos ahí mismo me dijeron, ¿usted consume drogas? Yo le dije, no, ¿y su esposo? Y yo, tampoco. De Y una. yo, tampoco. Y ya, y empecé a sacar las cosas. Y a medida que yo las iba sacando, yo decía, ¿yo por qué dije que tampoco? Claro, es peor. Yo dije que por tampoco. Yo decía, Señor, líbrame, por favor, líbrame, líbrame. Cuando ya, claro, llegamos a las medias, claro, ahí tenía las dosis personales Alejo, y aún en los zapatos, como él mantenía en la gotera, eso queda por la Universidad de Caldas, es como un parque grandote donde consumen drogas abiertamente. eh, en la suela de los zapatos también había Como, cosas, residuos. Entonces ya ellos me preguntaron, me empezaron a decir, em, ¿por qué nos dijo que él no consumía y qué es esto? ¿O esto es suyo? Yo le dije, no, eso es de mi esposo. Y ellos me decían, ¿usted sabe que por esto puede ir a la cárcel? ay, Yo ahí, yo ya me derrumbé. Yo ya me derrumbé y yo vi a una policía que estaba ahí y yo le decía, ayúdenme, yo no, esto no es mío. Mi esposo, yo no sabía que él consumía. Le dije yo no sabía que él consumía, pero por favor no me hagan nada, no me hagan nada que yo no soy mala. Y yo empecé a llorarles allá, a suplicarles. Y yo literal sentí que el Señor, digamos, vino y me sacó de ahí, de ese momento, porque, o sea, ellos ya me lo habían dicho y yo lo único que hice fue empezar a llorar y decirles, por favor, no me hagan nada, por favor, esto no es mío, yo no sabía que mi esposo consumía. Y yo digo, el Señor llegó en ese momento a ese lugar y yo creo que ellos pudieron ver en mí
como que yo les estaba diciendo la verdad. Sí, el Señor te dio gracia delante de ellos. Exacto, porque ellos lo único que dijeron fue, míreme, la vamos a dejar ir, pero en Bogotá, de Bogotá ustedes no van a pasar. Esto es muy delicado y las maletas están a su nombre. Nosotros creemos que esto no es suyo, pero entonces, por favor, vaya, hable con su esposo y voten esto inmediatamente. Esto no puede ir en las Claro, y me maletas. imagino que como eran dosis Claro, personales pequeñas, entonces si ellos dijeron esto no es, tú en ese momento sabías real, o sea, sabías que él consumía, o sea, más allá de marihuana, o fue en ese momento que, ok, sí, te ya lo yo suponías, ya me lo suponía. ok, Yo ya me lo suponía porque encontraron marihuana, encontraron, eh, si no estoy mal, cocaína. Entonces, pero ahí en ese momento a mí se me despertó un odio por claro. Alejo, que yo decía, yo no puedo creer que él me esté haciendo esto, no puedo creer. Yo me imagino que ya después ustedes tuvieron su tiempo de hablar. Sí, ¿Él qué pensaba cuando estaba en el avión? ¿Él se ¡ja! lo Él imaginaba? no se lo imaginaba. Él Ay, todo se no. lo imaginó, menos que fueran a Pero yo encontrar no esto los entiendo porque perros. ellos, o sea, yo supongo que la gente cuando consume y se va a un aeropuerto, pues si bien él no se lo guardó en sus bolsillos es porque él se imaginaba o que él Es dijo, que no, era no lo primera vez alcanzará. que él monta en un avión. Ah, claro. Entonces, O sea, ay, no. él no sabía que no podía llevar eso. Y obvio, él lo había hecho a escondidas mías. Claro, porque Entonces ahí encontró que en las medias habían pipas no, con la que él consumía marihuana, habían papeles, había la rascadora, que es con la que trillan la marihuana, Dios es, mío, había marihuana, había cripa, o sea, estaba todo, todo. Y tremendo. de verdad, el Señor me dio Sí. gracia delante de esos policías, No. porque ellos, o sea, como yo empecé a llorar y yo colapsé, y ya en ese momento ve que ellos me dijeron, tranquila, no le vamos a hacer nada, pero por favor vaya y hable con su esposo porque esto no puede ir acá en estas Bueno, maletas. entonces tú fuiste y lo No, llamaste. no, o No, sea, yo yo ya, creo que yo lo ellos había me hecho dejaron 5. ir, ellos me dejaron ir. Y cuando yo ya llegué al avión y ellos ya estaban ahí acomodados, desde ese momento yo no le hablé ni una sola palabra a Y ya él Alejandro. supo. Ya, yo ya no le quise hablar. Y ese viaje fue lo peor. Nos negaron la visa, obviamente, Claro. porque ¿qué dieron? Allá en la embajada, no, ¿cómo vamos a traer Pero porque tremendo eso quedó personaje? registrado. Ay, O... yo Ay, no sé, pero, o sea, eso es increíble, eso, lo que pasó fue increíble. O sea, fue un viaje horrible, horrible. ¿sientes que de pronto eso pasó el señor guardando a Alejo de otra cosa? No sé, que le hubieran dado la visa y él se hubiera ido para Estados Unidos y hubiera sido peor. Así es, al tiempo yo lo entendí. Eso a mí me dolió muchísimo, Claro. me dolió muchísimo, pero yo a él, digamos, cuando ya llegamos acá a Manizales, yo le reclamaba eso, yo le decía, obvio, ¿cómo nos iban a dar la visa? En esas condiciones suyas, un drogadicto, un man que vende acá, ¿cómo le van a dar la entrada allá a Estados Unidos? Y yo entendí al tiempo, obvio, ese no era el momento. Y el Total. Señor guardó a Alejo de una cosa peor allá en Estados Unidos. Claro. Yo decía, bueno, Señor, son tus tiempos. Y tú, y tus planes para nosotros son mejores que los nuestros. Dolió en ese momento, obvio que dolió, pero ya al tiempo ya acepté su voluntad. Dije, no, no tengo por qué reclamarle esto al Señor. ¿Cómo voy a Sí, reclamarle no, esto? no, pero te digo una cosa, me quito el sombrero, Juliana, porque Ay, no, es que bueno, hay muchas cosas, o sea, si yo te no. contara todo, o sea, hay cosas que de verdad ya ni me acuerdo que yo viví con él, pero fue muy tremendo todo este tiempo. Pero gloria a Dios y nos reímos. Eso, Nos reímos porque ay no. no, no, no. Literal, eso fue una alerta aeropuerto que yo viví Y nunca, sola, y es que sola. sola. Yo Y es nunca había que, sentido tanto miedo en mi vida claro, como en claro. ese momento. Nunca, Es que uno nunca. es solo pensar la La cárcel, tú cárcel. ya con una niña. Y cuando me dijeron, ¿usted sabe que esto va a cárcel? No, Ay, no, ahí sí yo ya me derrumbé. Yo, señora, ayúdame.
Pero el Señor siempre, siempre venía y me daba la Qué victoria hermoso. en todo. El Señor siempre es muy bueno conmigo, fue y es. Siempre, siempre. Él me rescató. Ay, Juli, gracias. Gracias por contarnos tu testimonio. Qué Con mucho testimonio tan cariño. hermoso. Espero que sea de mucha bendición Sí, yo sé que sí. para muchas mujeres. Sí. Yo sé que tú estás abierta, ¿cierto? A recibir de pronto algún mensajito de alguna mujer que esté pasando Ujú. por esto. Entonces les voy a dejar el Instagram de Juli. Eso, Cualquier cosita que te escriban. De verdad sí. que sé que es mucho más personal cuando una mujer se sienta a la mesa con otra, ¿cierto? Y habla Ujú. y Así destapa el es. corazón. Entonces, no duden de verdad en escribirle a Juli cualquier cosa que esté pasando, en ir al Señor, que es lo único que nos rescata de vidas tan fuertes y de pasados tan fuertes. Ujú. Cuando Él no está, no, no hay cómo. Todo es un caos. No hay cómo. Sí. Juli, queremos darte un regalito de parte de nuestra marca. Espero que ¡Ay, te qué guste mucho. linda! Ábrelo Muchas en tu gracias. casa cuando te Tan sientas cómoda. hermosa. Muchas gracias. Qué Con todo linda. el amor del mundo, gracias a ti Ay, por linda. haber venido, de Con todo verdad. el amor. Gracias a ustedes por ver este episodio hasta el final. Gracias por ver todos nuestros episodios. Esto fue Mujeres a la Mesa, el podcast.